conversatorio titulado Fosas Comunes y Memoria Histórica. Primero vamos a ver un documental que se llama Las Cunetas. De allí va a partir el conversatorio y después va a hablar Adriana Fernández de la RMH Argentina, primera querellante. Espera, Inés, espera un cachito. ¿Ah, no? Espera un cachito, Inés. Espera. Sí. Espera un momentito. Yo arranco, por eso. Esperen, porque creo que nos pasamos de hora. Déjenme un segundo. Todo lo que quieras. Oh. Ya está saliendo, dice Alba. Presentamos. Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a este conversatorio titulado Fosas Comunes y Memoria Histórica, organizado por la RMH Argentina. Proyectaremos a continuación el documental Las Cunetas, dirigido por los directores Bodo Marx y Jelina Islam. Primero, luego del documental, hablará Adriana Fernández, que es parte de la RMH Argentina y que bueno, es algo testimonial lo que va a decir, porque la verdad que es el documental de la exhumación de su abuelo, así que es muy emocionante. También hablará René Pacheco Vila, que es el que dirigió esa exhumación, y aparte es un gran forense, es arqueólogo en memoria histórica, y por supuesto nos va a hablar de memoria Candela Sotos, que estuvo con un proyecto presentado en la ESMA en octubre pasado, que también lo hizo con Oscar Rodríguez, y la verdad que muy bello, y bueno, ella es máster en fotografía y arte contemporáneo. Así que los dejo primero con el documental. Un segundo. Si hacemos la ruta de la dignidad para
para que se nos visualice, para que la sociedad sepa que hay No se ve, Inés. ciudadanos de este país que están en las mesas. Y además no existe el compromiso de No, desenterrar la no todavía. No se ve, se escucha. Se Ahora escucha, sale. pero no se ve. Ahora vemos, ahora vemos. Por lo menos la honorabilidad de las que fueron víctimas de la dictadura franquista, ¿no? ¿No? ¿No todavía? Ahí sí. Realmente somos gente joven, somos nietos de una generación de marchas de movimiento. Con este movimiento se está consiguiendo que la memoria sea colectiva. O sea, que todo sacaron una parcela bastante esa cosa, pues una máquina retroexcavadora que nos permita pues, avanzar rápido en los trabajos. Lo que hace la máquina es trazar zanjas, una al lado de otra, separado por muy poco espacio, para que tengamos mayor seguridad y no nos dejemos el cuerpo entre zanja y zanja. Lo que intentamos hacer es que la familia no sufra esta espera que sin duda causa incertidumbre, causa miedo de que no aparezca el cuerpo. Nosotros estamos muy acostumbrados, va pasando las horas, nosotros hacemos nuestro trabajo como cualquier otra persona haría el suyo y sí que sientes presión porque ves que vas avanzando, a veces no encuentras el cuerpo, piensas que no lo vas a encontrar en algún momento, pero sabes que hay que seguir, que este trabajo es un trabajo humanitario y en el que estás jugándote algo tan importante como devolverle a alguien a su familiar para que le den un entierro digno y que lo puedan llevarlo a un cementerio como todo el mundo merece estar. Y aquí los cráneos exhumados, pueden cráneos y bueno, restos que han sido están rotos, los va reconstruyendo poquito a poco. Cuando nos escribe un familiar, nos envía una ficha. Son modelos estandarizados de desaparición forzosa de la ONU. A partir de ahí, con los datos que nos envían, intentamos documentar al máximo el caso. Solo nos pedir que nos rellenen la ficha, que nos envíen una fotografía del desaparecido, si lo hubiera, los que son desaparecidos de esta zona de Bierzo. Y, por ejemplo, este es el caso de este fin de semana. Adriana nos envía la ficha de su abuelo Antonio. Quiere recuperar sus restos. Está muy documentado, de hecho nos envían un mapa. Este es un mapa hecho por su padre y su tío, donde se puede ver la carretera general, el camino, otro camino, y aquí nos indica el lugar donde está enterrado mi abuelo. Arriba, y acá arriba. Para ahí abajo ya no era. Mira que este era el camino. Sí, acá, el camino era acá. Y aquí había como si fuera un arroyo que se unía con él. Vale. Ahí donde tiene la señal aquella. La señal hacia abajo. Hacia abajo y así. Un poquitito hasta el escambrón solo de allá. Ese cuadro. Mañana 9 se cumplen los 75 años de que lo mataron.
meses y 9 días. Y mi hermano 17 meses. Hubo gente que lo vio y llamaron a la persona que estaba, como es, al que se dedicaba a enterrar a la gente que moría en el pueblo, en el cementerio. Lo fueron a buscar a él y lo trajeron para que hiciera la poza y lo enterrara él. Yo soy una persona que toda la vida pensé que nadie tiene derecho a disponer de la vida de los demás. Y si alguien hace malo, tiene que haber una justicia que lo condene y que le dé y que haga la justicia que corresponde. Realmente fue un caso que hasta a mí misma me sorprendió, porque si bien desde chica yo sabía que mi abuelo había sido asesinado, pero siempre se había hablado de una reyerta entre vecinos. Nunca se había hablado de otra cosa. Y yo me fui criando con esa visión que mi papá me había transmitido cuando yo le preguntaba qué había pasado con mis abuelos, ¿no? Por parte suya. Con el tiempo, de alguna manera, me fui vinculando con historias sobre lo que había pasado en la dictadura de mi país. Entonces, es como que tuve el impulso de averiguar mi propia historia, porque me pareció que él había sido víctima del franquismo. Me puse en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Santiago Macías, y bueno, es como que a través de un mail le dije todas las dudas que yo tenía, que para mí mi abuelo había sido asesinado por el franquismo. Me consiguió el partido de difusión, un montón de datos que yo realmente no tenía, y en esa partida de difusión estaba que él había sido asesinado por la lucha contra el comunismo. No lo podemos conocer todo lo que nos digan de afuera. Y todos nos cuentan una historia, otros cuentan una historia, otros otra. Entonces mucho no se le puede hacer caso. Pero mi abuela, eso es lo que le dije recién, mi abuela no sé si es que no le gustaba, si le haría mal o se pondrá nerviosa, como si no le gustara contar lo que pasó. Entonces no decía mucho tampoco. Ese pedacito, pues era un cuadradito, parecía dibujado. Ese pedacito, el fruto, pero tenía el doble de alto que el otro. Entonces usted ahí está, ahí, cuando pasaba por acá, usted lo miraba y pensaba que ahí abajo está mi papá. Había mucho, no sé si queda bien decirlo así, había mucho silencio. Y ahora con esto, bueno, hombre, el orgullo de uno sería, si lo llegamos a ver, por lo menos ver algún huesito, decir, bueno, si está acá, bueno, por lo menos darle de cristiana sepultura. Espero que puedas continuar con
que me lo pusiste, supongo. Una chaqueta, ¿no? Ay, por favor. No la llegamos a afectar, pero son las suelas de los zapatos. En este caso, pues, entonces aquí tenemos el límite de la fosa y aquí están las dos suelas. Esto es lo que no habíamos visto ayer. Está aguantando la pierna. Esto ya está a tope, ¿eh? Llevo ya con los pesos llenos de... Esta es el acta de defunción de Antonio Fernández González, el abuelo de Adriana y el hombre que hemos exhumado este fin de semana. Casado con María García Fernández, de 24 años y vecina de Villanueva de Valdueza. Ha dejado matrimonio con dos hijos llamados Constantino y Antonio Fernández García, vecinos de Villanueva. Falleció en el campo el día 9 de octubre de 1936, a consecuencia de lucha nacional contra el marxismo. Y estamos haciendo un juicio al Estado español. Queremos que se reconozca el asesinato de todos los que estaban en contra del régimen, ¿no? De que esto... A ver, quizás nosotros tenemos otra idea. Acá se habla de guerra civil. Para nosotros es terrorismo. Para nosotros no le damos el nombre de guerra civil. Para nosotros es terrorismo. Para nosotros es un Estado asesino que tiene el poder de las armas y que arrasa con todos aquellos que están en contra. No hacemos una simetría de fuerzas. Yo creo que esto ha sido una injusticia que ocurrió en España que nunca tenía que haber ocurrido. A mí me supone, o sea, a mí no me supone ningún esfuerzo lo que hago, a pesar de que tenga que ir a trabajar, dedique mis vacaciones, mi tiempo libre a esto. No me supone ningún esfuerzo porque creo que estoy ayudando a hacer justicia. Y lo que me parece es lamentable dejar a estas personas tiradas en las oscuridades. Hoy hay gente todavía que no habla. Claro, me preguntas si se hablaba de aquella en mi casa. Sí se hablaba con cierto recelo y con miedo. Y hoy en día, 70 y tantos años después, todavía se tiene miedo en algunas personas, porque es que lo que pasa. Nunca, en los libros de historia esto no está puesto, es algo que sucedió, pertenece lamentablemente a la historia de España. Y creo que es algo que se tiene que saber, pues más que nada para no volver a cometerlo, a volver a eso que ocurrió que no tenía que haber ocurrido nunca. Ese es el problema. Cuando vos tenés al 100 algo. Al menos a nosotros nos da la sensación que es joven, luego José Luis nos lo dirá, pero bueno, veis una dentadura muy bien conservada, bien puesta. La piel ha sido un poco dañada, pero las partes más importantes que nos ayudan a determinar el sexo y la altura, el sexo y la edad, están muy bien conservadas también. Las suelas también, que esta mañana las hemos visto. Y ya está, un poco más. Un botón de nácar también. Como que se deteriora muy rápidamente, pero bueno, sí aparece
Eduardo, hacer otra fotografía final y eso, ahora termina. Yo no tengo palabras para decir. No, a mí me cerraron una historia. No solo lo encontré a mi abuelo, creo que me encontré yo también. Así que gracias. me pide que suba el volumen de la computadora. Hay que poner los Más que este conocimientos de las volumen, no autoridades, en puedo este caso subir. lo hemos hecho en la Guardia Civil. Ellos lo transmiten al juzgado de guardia en instancia de localidad, en este caso de Ponferrada, y Y yo acá, el juez va a decidir si mueve ficha o no. yo tengo En el más. 99,9% de los casos, o sea, en todos, no han decidido mover ficha. Esto va a demostrar a la justicia argentina, que ha pedido cuentas al Estado español a ver si se está investigando los crímenes del franquismo. El Estado español ha respondido que sí. Pues esto va a ser un caso de que no se están investigando. Pues ponte de aquel lado. Cuando aparecen los restos, que son impactantes, no solamente para la gente mayor o para nosotros mismos, sino que los jóvenes que también se acercan a algunas fosas ven la cruda realidad como nadie les contó. Es impactante para ellos o para nosotros, pero nosotros como ya estamos más acostumbrados, cuando lo tenemos que narrar a algunos más jóvenes que nosotros, que son alumnos o alumnas, pues la cosa no queda simplemente una mera película, sino que es una realidad cruda, en donde nos anima muchas veces a que debemos de seguir. Pero si no se les cuenta, pues hay una frase de no sé quién la dijo, que aquel pueblo que no conoce su pasado está más o menos abocado a repetir su historia. Sabemos que la muerte se ha producido de una manera violenta y en unas circunstancias muy concretas de desaparición y de ejecución. Y eso coincide también con la forma en la que está enterrado directamente en la tierra. No hay un enterramiento convencional y además con la presencia de una serie de lesiones también violentas. Pasa el proyectil, ahí saltan pequeñas esquirlas, es decir, nosotros veríamos un defecto en el hueso igual que lo vemos aquí. Y se han identificado claramente una lesión por arma de fuego en el cráneo y al menos una lesión por arma blanca en una de las vértebras cervicales.
Bueno, ahora nos va a hablar Adriana Fernández, que es la que nos va a dar el testimonio después de esta hermosa película. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí Bueno, es una emoción muy grande porque, perdón si hubo algunas interrupciones o problemas, pero bueno, es consecuencia de la primera vez y de algunos problemas técnicos que hubo. Es para volver a pasarla. Está igual la película en nuestra página, que es preciosa, la recomiendo, yo la vi muchas veces en el transcurso de estos años en que presentamos la querella argentina. bueno, gracias, Cine. No, yo les decía que para mí también es muy fuerte porque, bueno, vuelvo a ver a mi papá, que estaba ahí, mi papá ya hace 7 años que falleció, y volver a verla, volver a revivir cada momento que se vivió en esa exhumación, que fue algo muy, muy crucial en mi vida. Hubo un antes y un después de haber encontrado los restos de mi abuelo. Yo conocí su historia en parte a través de ese momento. Mi papá no sabía que su padre había sido un represaliado del franquismo, como yo lo cuento en el documental. Para él, pensar eso era algo que yo estaba fabulando. Él no lo creía porque al de chico le habían dicho que su papá había muerto en una reyerta entre vecinos. Mi papá, cuando mataron a su padre, tenía tan solo 1 año y medio y su hermano 2 meses. Así que bueno, él creyó totalmente lo que su familia le había contado, y él, cuando araba las tierras en ese lugar que se llamaba La Cortea, a él le decían que se fije que donde el pasto crecía más alto y más verde, ahí estaba enterrado su padre. Por eso recordaba ese lugar, porque a mí después me decía que él se pasaba horas hablando con su papá ahí, pensando por qué tenía que estar enterrado ahí. A lo que los paisanos le contestaban que bueno, que cuando morían los campesinos en el campo, los enterraban ahí para no llevarlos al cementerio. O sea, fue una seguidilla de, de mentiras que yo estoy segura que realmente en ese momento, llenos de terror, era lo que hacían quizás para protegerlos sobre el terror que había impuesto el régimen franquista. Así que por eso para mi papá fue un golpe tremendo cuando estaba ahí al pie de la fosa y la gente le decía: tu padre fue un héroe, porque él también se enteró de por qué habían asesinado a su papá. Ustedes cuando vieron el documental, había mucha gente que se acercaba y era toda la gente del pueblo y muchos conocían la historia. A mí se me acercó una señora que se llamaba, no sé si todavía seguirá viva, María, era una señora muy mayor. Se me acerca, quiere hablar conmigo aparte y me dice que ella se acuerda muy bien de todo lo que había sucedido porque tenía aproximadamente 5 años y había visto cómo había venido el camión de la muerte, ella lo llamaba así. A mí en ese momento se me hizo un paralelismo muy grande, el camión de la muerte que iba a buscar a la gente para secuestrarla con la dictadura argentina, los Falcon Verde. A mí se me hacía un paralelo todo el tiempo, y que lo bajaron de la casa, que estaba comiendo con su señora, que sería mi abuela, y lo pusieron contra un poste. Mi abuelo vivía justo frente a la plaza del pueblo, entonces ella me cuenta que lo pusieron contra un poste, que lo pincharon con un elemento punzante y que se lo llevaron. Y que mi abuela gritaba, me quedo viuda, me quedo viuda, y bueno, y eso era lo único que ella me contó. Y en un momento me dice: porque a tu abuelo no lo querían matar, querían matarlo a Nicasio.
Y le digo, ¿y quién es Nicasio? A lo que me responde Nicasio Astorgano, era el alcalde de San Esteban de Valdueza, que es el pueblo donde había nacido tu abuelo. En ese preciso instante escucho una voz que dice, apareció. Entonces yo también grito, apareció, le digo a mi papá, y bueno, y ahí aparecen los restos, aparece la historia, en ese segundo aparece todo, y yo tuve quizás una manera de recibir ese apareció como nunca me hubiera imaginado, porque empecé a llorar a los gritos, me acuerdo. Yo creo que lloré 75 años de silencio, de angustia, de todo ese llanto que quizás se vio ahogado tanto tiempo, porque justo el día de la exhumación de mi abuelo se cumplían 75 años de su asesinato. A él lo matan un 9 de octubre de 1936 y lo meten en esa fosa, y nosotros lo sacamos de esa fosa el 9 de octubre del 2011. Así que bueno, yo los recuerdos que tengo es del respeto con el que se nos trató todo el tiempo, del respeto con el que se trata a la exhumación, a los familiares. Yo tengo que agradecerle eternamente a René, que fue el que dirigió la exhumación, porque no hay nadie del ayuntamiento, no hay ningún fiscal, nadie se acerca a ver qué pasa con los familiares, no hay un tratamiento psicológico, todo queda por parte de la asociación. Y yo realmente no tengo más que palabras de agradecimiento por haberme acompañado y haberme contenido, tanto a mí como a mi papá y a mi tío, en esos momentos que fueron realmente muy, muy fuertes, muy duros. Mi objetivo, cuando yo me enteré que mi abuelo estaba en esa fosa, era sacarlo, y cuando yo vi esos huesos, yo sentía que estaba mi identidad ahí, yo me reconocía ahí. Yo sabía que mis valores venían de algún lado que yo no conocía, que eran muy parecidos a los de mi padre, y ahí me di cuenta que también eran los mismos valores que había tenido mi abuelo. Por eso, una de las cosas que siempre digo es que acá en Argentina deben haber también muchas nietas y nietos que, como yo, quizás no saben qué es lo que sucedió con sus abuelas o sus abuelos republicanos. Así que estaría bueno que cuando tengamos un ratito nos pongamos a pensar en nuestros apellidos y en querer saber un poco qué pasó con, con nuestros abuelos y nuestros abuelos, que quizás nos esperan en algunas cunetas todavía. Necesitamos destacarlos. Son más de 114.000 historias que están todavía en las cunetas, esperando ser contadas. Y todavía queda mucho trabajo por hacer. Así que, bueno, a través de acá yo los invito y quizás, bueno, les pase como a mí, y puedan también contar la historia de sus abuelos, y reivindicar esa lucha, porque ellos han sido quienes forjaron una democracia y quienes han querido un mundo mejor para todos y todas. Así que bueno, gracias, y quiero que hable ahora René, que realmente yo también tengo ganas de escuchar su conversación y bueno, un poquito más saber de la exhumación. Ahora nos va a hablar René, que bueno, es un capo en todo lo que es memoria histórica, forense, acá decimos antropólogos, en España arquitectos, pero bueno, hace todo, es memoria histórica, y nos va a explicar re bien todo lo que hace un arqueólogo para poder lograr
recuperar los restos de nuestros familiares que están enterrados en fosas comunes y poder tenerlos con nosotros otra vez, ¿no? Poder enterrarlos y poder dignificarlos. Así que muchas gracias, René. Adelante. Hola, muy buenas a todos. Bueno, principalmente agradecer a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Argentina, obviamente por esta invitación, y también agradecerles porque creo que es muy importante el hecho que visualicemos este tipo de problemática más allá de las fronteras españolas, ¿no? Y desde luego ustedes desde Argentina, gracias a la querella y a todo lo que están haciendo desde allá, también se está permitiendo que se haga un poco más de justicia y se estén moviendo más cosas para poder recuperar, para que los familiares pues puedan recuperar a sus seres queridos, ¿no? También, obviamente, agradecer a todos los que están al otro lado de la pantalla. Para nosotros es muy importante, obviamente, vuestro apoyo y esperamos que mediante este documental o lo que estaremos hablando nosotros aquí podáis comprender muchísimo mejor a qué nos enfrentamos, ¿no? A 80 años de silencio, 80 años de miedo y, como hemos visto en el documental, que tiene graves consecuencias, ¿no? Y por último, bueno, yo simplemente para presentarme, como dicen, mi nombre es René Pacheco, me dedico a la búsqueda de personas desaparecidas desde hace más de una década ya. La mayoría de los años los he pasado exhumando fosas en mi país, en España, de producto de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, pero en los últimos años he tenido la suerte de poder hacer este mismo trabajo de búsqueda de desaparecidos también en otros lugares, ¿no? Más o menos la metodología, que es lo que voy a explicaros yo un poco ahora, es más o menos la misma en todos los lugares, pero obviamente tampoco hay que pensar que esto es tan simple como lo que yo os voy a explicar. Yo simplemente voy a seguir los pasos de lo que sería una investigación en España, que se podría extrapolar a otros casos, pero obviamente esos casos también son muy complejos, ¿no? Bueno, para ir empezando, bueno, los que me conocen sabréis que cuando yo hago una charla de este tipo abierta al público, que en realidad muchos no deben tener conocimiento sobre las cuestiones más científicas y forenses, creo que es importante que la difusión se haga a través de una charla divulgativa, ¿no? Intentando quitar todas las partes esas más extremadamente técnicas y científicas para que nuestro conocimiento llegue a todos, ¿no? Creo que los científicos muchas veces lo que tenemos que hacer es poner la ciencia al alcance de todos y, por lo tanto, yo voy a huir de toda esa mayoría de tecnicismos, o al menos lo voy a intentar, para ir mostrándoos cuál es este proceso, ¿no? Para ir empezando voy a ver si no tengo problemas en compartir mi pantalla. Vamos a ver, compartimos. No sé si pueden estar viendo ahora mi pantalla, pero me imagino que sí. Por acá. Perfecto. Para ir empezando, entonces, bueno, yo creo que es muy importante que empezando señalando o diferenciando entre las fosas que pertenecían o donde habían personas que habían sido asesinadas o que habían, hay que separar para entender un poco el tratamiento que se le da a las fosas en España, ¿no? No es lo mismo las fosas que pertenecían al bando que había ganado la guerra y a los que habían perdido la guerra, ¿no? Las fosas del bando con franquistas, desde el primer momento la dictadura ya se encargó de hacerles, de que los ayuntamientos acotaran y cerraran esos espacios de esas fosas clandestinas para que se mantuvieran, que no fueran profanadas o para guardarles el debido respeto. Además, se decía que la Iglesia debía darle el carácter de zona sagrada a esos espacios, como si fuera un cementerio, ¿no? Y en el caso de fosas pequeñas, incluso
pues se podía exhumar los cuerpos para trasladarlos al cementerio. Eso no es lo mismo que sucede con las fosas del bando republicano, con los que perdieron la guerra, ¿no? Desde el primer momento, obviamente, las familias intentan ir a dejar una flor o a dignificar esos espacios, pero lamentablemente, pues las familias en el momento que hacían esas, pues eran represaliadas, ¿no? Eran maltratadas, eran vejadas y eso provocó que muchos familiares dejaran de acercarse a esos espacios para evitar ponerse en peligro, ¿no? No es hasta el año 75, cuando muere Franco, el 20 de noviembre del 75, cuando muchos familiares deciden ir a buscar a sus seres queridos a las fosas, pero lo hacen sin seguir ningún tipo de rigor científico, ¿no? Lo hacen simplemente pues reuniéndose y acercándose hasta el lugar y sacando los restos, metiéndolos en cajas y trasladándolos hacia el cementerio, ¿no? Es un acto completamente simbólico y en aquellos años pues muy importante también, porque las familias muchos recordaban dónde estaban esas cosas, ¿no? Estos procesos de exhumación en España se detienen unos 6 años después de la muerte del dictador, ya en Transición y Democracia, en el año 81, cuando el teniente coronel Antonio Tejero entra en el Congreso de los Diputados español, disparando al aire y gritando aquello de quieto todo el mundo, que si bien parece que no tiene una consecuencia directa en nuestra sociedad, algo que sí sucede es algo directo a estas exhumaciones, ¿no? Estas exhumaciones se detienen porque los familiares vuelven a sentir el miedo a la persecución y a las represalias, ¿no? No es hasta el año 2000 cuando en un pueblo al noroeste de España, en Priaranza del Bierzo, en la provincia de León, un hombre, Emilio Silva, que es nieto de una persona fusilada el 16 de octubre de 1936 junto a otras 12 personas, decide que quiere buscar a su abuelo y exhumarlo, y tiene la suerte de contar con el apoyo de arqueólogos y antropólogos que le dicen que es el momento de hacer las cosas bien y que hay que exhumar esos cuerpos de manera ordenada para que después puedan ser estudiados, puedan ser identificados y entregados finalmente a sus familias, ¿no? Eso hace que empiece el proceso de búsqueda de fosas en España con una metodología científica. ¿Cómo empieza el trabajo? Pues como veíamos en el documental, las familias escriben pidiendo ayuda, ¿no? Ellos redactan una ficha que está estipulada por las Naciones Unidas, donde dan la información personal de la persona, pero también todo aquello que esté relacionado con el evento y que ellos puedan recordar. Lo que os puedo decir es que la información normalmente es muy poca, ¿no? Han pasado, pues como vemos, 75, 80 años de los actos y por lo tanto es muy difícil conocer mucha de la información que sería necesaria para estos procesos de investigación. Pero, bueno, no siempre que se busca una fosa, desde luego aparece, pero siempre tenemos que intentarlo, ¿no? Una vez a nosotros nos llega la información, lo que hacemos es empezar una búsqueda en los archivos, sean archivos militares, archivos civiles, bueno, históricos en general, y también buscamos el testimonio de la gente mayor de los pueblos que nos pueda decir dónde están las fosas y dónde quiénes pueden encontrarse en ellas, ¿no? Y cuando conseguimos saber dónde están, pues lo que hacemos es empezar el trabajo de búsqueda, como veis en pantalla, ¿no? Pues no, la verdad, los trabajos se pueden hacer de dos maneras. Por un lado puede ser de forma manual, pero también de forma mecanizada, ¿no? En el caso de la forma manual, a pico y pala, es cuando tenemos una zona muy acotada, pero como estabais viendo ahora en las imágenes o como veíais en el documental, a veces es pues, muy difícil, ¿no? Saber el lugar exacto después de 75 años. Ya no hay nada que te enseñe exactamente dónde están las cosas, ¿no? Nosotros lo que hacemos en esos trabajos es leer la tierra. Los arqueólogos sabemos leer la tierra, ¿no? Podemos saber dónde alguien excavó una vez un agujero. Cambia, pues, la textura de la tierra, cambia la dureza, cambia el color. Incluso con las máquinas retroexcavadoras a veces cambia incluso el propio sonido de la máquina, ¿no? Y te das cuenta de que a veces, pues, tienes la suerte de encontrar
esas fosas clandestinas, ¿no? Y una vez aparecen, pues lo que se hace es simplemente seguir una metodología arqueológica y científica que nos permita principalmente individualizar los cuerpos, pero además ir documentando todo aquello que va apareciendo junto a ellos, ¿no? Podemos, tanto lo que está dentro de la fosa como lo que está fuera de la fosa, lo que rodearía y estaría relacionado con la escena, digamos, ¿no? Podemos pensar que, bueno, sería fácil en el caso de fosas individuales, como la que hemos visto en el documental, o incluso fosas con 2, 3 personas en que los restos estén bien conservados, sería relativamente sencillo, siguiendo la anatomía del cuerpo, saber a quién pertenecen cada uno de los esqueletos, qué huesos pertenecen a cada uno de los esqueletos, ¿no? Pero en casos como el de Priaranza del Bierzo, que veíamos antes, una fosa de 13 personas, o la que vemos ahora mismo en pantalla, con 14 mineros en Juaría de las Matas, en la provincia de León también, donde todos los cuerpos están completamente amontonados, pues obviamente es muy complejo. Por eso es súper importante que dejemos al descubierto la fosa al completo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ver es ponerle orden a esta imagen que nosotros estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Si nosotros hiciéramos lo mismo que veíamos en las primeras fotos de los 70, extraer estos cuerpos, meterlos en una caja y trasladarlos a un laboratorio, pues obviamente sería imposible poder establecer qué hueso pertenece a qué persona en su totalidad, ¿no? Por lo tanto, es mejor que en campo se levanten de manera ordenada y extraerlos de uno en uno sin que se mezclen o que se mezclen lo menos posible, ¿no? Posiblemente estáis viendo ahora mismo, la mayoría de vosotros, una cantidad de huesos o cuerpos amontonados sin ningún tipo de orden, pero para que acercaros un poco a cómo funciona o cómo se identifican este tipo de cómo se individualizan a las personas que están en la fosa, os voy a enseñar, por ejemplo, yo creo que debéis ver el puntero. Aquí justo debajo del número 9 podemos ver un cuerpo que está mirando hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos el cráneo, tendríamos el brazo derecho, en esta parte de aquí tendríamos el brazo izquierdo, esto sería la columna vertebral con las costillas y aquí llegaríamos a la parte de la cadera para posteriormente tener la pierna derecha en este lado y la pierna izquierda en este, ¿no? Ese cuerpo está por encima de todos los demás y por lo tanto debería ser de los primeros en ser exhumados. Pero si nos vamos ya al lugar, a la zona sur de la fosa, pues nos encontramos con un cuerpo boca abajo, ¿no? Un cuerpo que tendría aquí la cabeza, aquí tendría los 2 brazos que se dirigen hacia arriba, la columna vertebral hasta llegar a la cadera y después tendríamos la pierna derecha en este lado y la pierna izquierda en este, ¿no? Además cruzando el resto de cuerpos. Al exhumarlos podemos continuar excavando y sacando los cuerpos que estarían más abajo. Pero además es muy importante, como os decía, que documentemos absolutamente todo aquello que va apareciendo con los cuerpos, tanto dentro como fuera de la fosa. ¿Por qué? Porque lo que no debemos olvidar es que las personas que estamos haciendo esas excavaciones, esas exhumaciones, somos las únicas que estamos viendo el lugar de un crimen. Y si bien a día de hoy la justicia española no está haciendo absolutamente nada por investigar estos crímenes, nosotros queremos que tengan sobre la mesa, si algún día deciden hacerlo, que tengan sobre la mesa los informes o dictámenes necesarios para proceder a la investigación, ¿no? Junto con el trabajo de campo también tenemos una labor que es una labor pedagógica, ¿no? Enseñarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué es tan importante? Pues por lo que nos estaba diciendo Adriana, ¿no? O lo que veíamos en el documental. Nosotros llegamos a los pueblos y la gente lo que te dice es que ¿por qué tienes que estar habiendo viejas heridas? ¿Por qué tienes que estar removiendo el pasado, ¿no? Pero nosotros lo que queremos hacer que entiendan es que nosotros no estamos haciendo en realidad nada malo, ¿no? Simplemente estamos ayudando a unos familiares a intentar recuperar a sus seres queridos, ¿no? Y esta historia forma parte de la historia de los pueblos, como nos contaba Adriana, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos que ellos se abran y formen parte.
también de estos procesos de búsqueda. Para nosotros es muy importante para además recopilar información de fosas que puedan existir, otras fosas que puedan existir en ese término municipal o en los alrededores, ¿no? Nosotros siempre decimos que una fosa, la exhumación de una fosa llama al conocimiento de otra fosa, ¿no? Y de esa manera ir reconstruyendo y encontrando esos enterramientos. Nosotros en estas explicaciones lo que hacemos es contarles a la gente del pueblo pues, por qué estamos ahí, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y también quiénes nos han pedido que estemos ahí, ¿no? Que no son otras personas que esos familiares que ellos tienen también, que están ahí con nosotros a pie de fosa y que ellos pueden mirarlos a los ojos y pueden conversar con ellos, ¿no? Pero además considero que este tipo de trabajos también generan un cambio muchísimo más global, ¿no? Porque gracias a eventos como este en el que estamos ahora o gracias a documentales, podemos conseguir llegar a muchísima más gente. Y yo creo que la recuperación de la memoria y la búsqueda de los desaparecidos en realidad no consiste únicamente en ayudar a una familia a recuperar a los suyos, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es enseñarle a una sociedad una historia que la gran mayoría de personas desconocen, ¿no? Por ejemplo, en España, la gran mayoría de gente que conoce la historia tiene una imagen muy manipulada, muy moldeada, ¿no? Desvirtuada, que la aprendieron pues, a partir de la historiografía que habían creado los que habían ganado la guerra, ¿no? O aprendida de algunos libros de texto. Pero desgraciadamente la dictadura y también la democracia española estos 40 años, lo que se generó y se buscó es crear ciudadanos ignorantes de su propia historia. Los que ya hemos nacido en democracia no tuvimos en las escuelas la posibilidad de saber que había más de 114.000 personas desaparecidas que estaban siendo buscadas por sus familiares y que todavía les estaban esperando, ¿no? Éramos, como digo, ciudadanos ignorantes de nuestra propia historia. Por eso es muy importante que hagamos esta labor pedagógica y que hagamos que los pueblos formen parte de estas exhumaciones, ¿no? Pero también hablar con los jóvenes, ¿no? Con los niños, obviamente adaptándonos a sus conocimientos y a su edad, pero hacerles partícipes, porque como digo, esta historia no la aprenden en la escuela, ¿no? Y nosotros muchas veces les hemos preguntado en la propia exhumación si les están explicando la historia a raíz de la exhumación que nosotros estamos llevando a cabo. Y la mayoría de las veces nos dicen que no, ¿no? Y lo que sí que tenemos claro es que debemos explicarles esa historia porque al final ellos tienen delante de sus ojos en ese momento una verdadera clase de historia, Guardia Civil más cercano, y lo que denunciamos es que han aparecido unos restos humanos con evidentes signos de violencia. En ese momento lo que nosotros hacemos, bueno, lo que tendría que hacer la justicia en realidad es investigar, pero ellos amparándose en la ley de enjuiciamiento criminal en algunos artículos y también amparándose en la ley de amnistía del año 1977, nos dicen que no pueden ser investigados sus crímenes y por lo tanto dicen que han prescrito y que por lo tanto no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Nosotros lo que hacemos es seguir la exhumación y trasladamos los restos al laboratorio siguiendo obviamente los protocolos de cadena de custodia necesarios. Una vez llegan los cuerpos al laboratorio, lo que hacemos es tanto una limpieza de los restos óseos como de los objetos que han ido apareciendo junto a ellos, ¿no? Por un lado, los objetos más comunes que aparecen en las fosas son aquellos que están relacionados con las piezas de vestir, como pueden ser pues, los botones, las hebillas, las suelas de los zapatos. Es muy raro que se mantengan los tejidos en España después de tanto tiempo, pero también sucede, dependiendo mucho de las características y las condiciones de la fosa, ¿no? Pero lo que más suelen aparecer son este tipo de objetos. También aparecen objetos que son más personales, ¿no? Que yo siempre digo que te pueden ayudar a identificar a una persona o a saber mucho más sobre ella, ¿no? Pueden ser, pues, desde las llaves domésticas para abrir su casa hasta un mechero, una cartera,
una boquilla de fumar o incluso un anillo, ¿no? Con unas iniciales. Como digo, nos puede ayudar a identificar a una persona, aunque de por sí los objetos no te identifican, ¿no? Se tiene que hacer todo el proceso científico de estudio de los restos para poder determinarlo y en todo caso también las muestras de ADN, como ahora les explicaré, ¿no? Y también son muy importantes todas aquellas evidencias que están relacionadas con las causas de la muerte, con el momento de la muerte, ¿no? Como pueden ser pues, las vainas de fusil, los casquillos de pistola o también alambres o las propias balas, ¿no? Una vez nosotros hemos hecho ese trabajo de limpieza y restauración, llega el momento de estudiar los cuerpos, hacer un análisis antropológico y forense, que lo que hace es, los forenses lo que hacen es, a través de la lectura de los huesos, ellos pueden saber, pues, el sexo de la persona, la edad y también la altura, ¿no? Además, pueden observar patologías que pudieran sufrir en vida o fracturas que sufrieran en vida, pero también incluso ellos buscan las causas de la muerte, ¿no? Como nos explicaba José Luis Prieto en el documental, pues heridas con arma blanca o incluso orificios de bala, ¿no? Los forenses, lamentablemente, nunca te pueden dar una información exacta. Ellos, ojalá, ellos ya les gustaría, pero la ciencia no lo permite. Los forenses lo que hacen son darte rangos, ¿no? Te dicen, por ejemplo, esta persona no te va a decir nunca tiene 36 años y mide 1,65. Ellos te dirán, es un varón o es una mujer, tiene una edad entre 25 y 35 años o entre 20 y 40 años o incluso decirte que más de 18, siempre depende mucho de la conservación de los restos, ¿no? Y lo mismo pasa con la altura, nunca te van a dar una altura exacta, sino que te dan información en rangos, ¿no? Pero si tenemos un caso muy sencillo, como una fosa de 2 personas, en que tengamos a una persona de 50 años y a otra de 18, pues los restos son bastante diferentes, son muy diferentes y en unas condiciones de buena preservación sería relativamente sencillo saber cuál cuerpo pertenece a la persona de 50 años y cuál al de 18. Pero en casos complejos, como el de los mineros que hemos visto anteriormente, 14 cuerpos completamente amontonados, pues es muy difícil. Se mezclan las edades, son muy cercanas las edades, todos eran varones y las alturas, obviamente, también eran muy parecidas. También tenéis que tener en cuenta que nosotros, cuando hacemos estas exhumaciones, la información que tenemos es mínima. A lo mejor un testigo, y a veces un testigo que además es indirecto. Y en el caso de las mediciones o aspectos físicos de la persona, la información que tenemos parte, pues, a veces de la documentación que tiene que ver con las personas cuando fueran a inscribirse para hacer el servicio militar, ¿no? Por lo tanto, la información física que tenemos de ellos es mínima. Pero en los casos tan complejos como los 14 mineros, pues obviamente no te queda otro que recurrir al ADN, ¿no? Y lo que se hace en las muestras genéticas no es otra cosa que contrastar la saliva o la sangre de los familiares vivos con los huesos o los cuerpos que han sido exhumados de la fosa. De esa manera, pues vamos a conseguir identificar al 99, con más de un 99,9% la identidad de una persona, ¿no? O incluso llegar a excluirla, ¿no? Saber que esa persona no estaba en la fosa que se ha exhumado, como es el caso que muchos conoceréis de Guadalajara, buscando el cuerpo de Timoteo Mendieta, que no estaba en la primera fosa, fue en la primera fosa exhumada, la fosa número 2, no se encontraba en ese lugar y terminó apareciendo en la fosa número 1 y lo pudimos saber gracias a las muestras genéticas, ¿no? Una vez hemos conseguido identificar a las víctimas, llega la parte que nosotros siempre decimos que es la más importante de nuestro trabajo, que no es otra que la de entregar una caja con los restos a los familiares para que ellos puedan enterrarlos allí donde ellos decidan y que no queden enterrados donde un día decidieron sus asesinos, ¿no? Y al final lo que buscan las familias es tener un lugar, un espacio donde poder recordarles, donde poder llevarles una flor cada 1 de noviembre para el Día de Muertos, ¿no? Y por fin poder cerrar esa herida. Para ir pasando e ir terminando ya la presentación, os hablaré de las dificultades que nosotros tenemos a la hora de llevar a cabo este trabajo en España. Yo siempre las englobo
en tres principales dificultades, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Ese paso del tiempo que te amplía las carreteras, te cambia los paisajes y hace que los testigos no recuerden los lugares, te reforma los cementerios, ¿no? Y de esa manera, pues lamentablemente, se van destruyendo fosas. Yo creo que no seremos capaces ya de recuperar ni siquiera el 50% de las fosas que llegaron a existir alguna vez en nuestro país, ¿no? En España. Pero también el paso del tiempo hace que mueran los testigos directos que pueden recordar dónde estaban esas fosas y quiénes podían encontrarse en ellas, ¿no? Como en el caso de los mineros de Juaría de las Matas. Abilio nos enseñó el lugar y si no hubiera sido por él, desgraciadamente no habríamos encontrado la fosa porque estaba muy lejos de cualquier población. O el caso de Juan, que fue el que cargó, que estamos viendo en pantalla, y fue quien cargó los cuerpos hasta el cementerio en Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, y que si no hubiera sido por él tampoco habríamos sabido mucha de la información que pudimos obtener, ¿no? Pero también no hay que olvidar que se están muriendo los familiares, ¿no? El paso del tiempo también hace que se mueran los familiares directos, los hijos o los hermanos, por ejemplo, de todas estas víctimas, ¿no? Somos muy conscientes de que cada vez se llega más tarde a la búsqueda de estas fosas, ¿no? Y no es raro llegar a un pueblo que te digan si hubieras venido hace 2 años o 5 años o 10 años, pues habrías encontrado la persona que sabía perfectamente dónde estaba, ¿no? Una segunda dificultad es aquella que tiene que ver con los gobiernos y con la justicia, ¿no? Que desamparan y siguen desamparando a las familias. La verdad es que este trabajo no se debería estar haciendo por petición, bueno, a partir de agrupaciones de familiares o de organizaciones, ¿no? En realidad debería ser una labor de Estado. El Estado debería estar haciendo con toda su infraestructura esta búsqueda e identificación de las víctimas, porque es un deber al final, ¿no? Es una violación de derechos humanos que debe ser atendida. Pero además, y aprovechando que seguramente nos están viendo desde distintos lugares del mundo, yo siempre que hago una charla fuera de mi país, siempre recuerdo que no hay que olvidar que España está en el corazón de Europa, ¿no? Y que, por ejemplo, la Unión Europea ha permitido que España entre a formar parte de los países de la Unión con una grave violación de los derechos humanos aún por resolver, ¿no? Ese Parlamento, cuando hablo de los gobiernos, hablo de los gobiernos sucesivos que han habido en España, pero también desde Europa, ¿no? Un Parlamento Europeo, por ejemplo, que cuando en 2013 se intentó hacer una exposición sobre las víctimas de la dictadura, de la dictadura franquista en España, pues se dijo que no se podía exponer porque, por un lado, creaba controversia y, por otro lado, decían que tenía imágenes impactantes, que no son más que imágenes como las que estáis viendo en esta presentación, ¿no? Y, obviamente, claro que tiene imágenes impactantes, pero nadie se está inventando esas imágenes. Y, además, en el hall del Parlamento Europeo se han hecho exposiciones sobre el genocidio armenio, sobre la guerra de los Balcanes, sobre el holocausto nazi incluso, ¿no? Pero no hay cabida para las víctimas de la dictadura franquista porque tiene, como digo, imágenes impactantes y podríamos crear controversia, ¿no? La justicia también sigue desamparando. Hay algunos gobiernos gobiernos regionales o ayuntamientos que actualmente están dando apoyo y están ayudando a que se lleven a cabo este tipo de trabajos. Pero, como digo, esto no tiene que ser una labor que quede en manos de los gobiernos regionales de turno o de la buena voluntad de un alcalde de un pueblo. Esto tiene que ser, como digo, una labor de Estado que ya está tardando demasiado tiempo en resolverse. Y por último, la dificultad más importante es la dificultad del miedo, ¿no? Como decía Tino en el documental, ese miedo que genera silencio, ¿no? Aunque no os lo creáis, el miedo en España, 80 años después, sigue siendo una de nuestras principales dificultades, ¿no? Nosotros llegamos a los pueblos y la gente nos mira, pero no nos quiere hablar. Otros te miran y que les gustaría acercarse y no se atreven. Y al final, los que sí que se atreven, te das cuenta que solo te dan pequeños datos y que mientras lo hacen muchas veces incluso bajan la voz, ¿no? Llegan a veces a susurrar y miran a su alrededor para ver si alguien está viendo que están hablando con nosotros, ¿no? Y te das cuenta de que es miedo. Y os preguntaréis, ¿miedo a qué después de 80 años, no?
Pues simplemente miedo a 40 años de persecución en dictadura, pero también 40 años de olvido por parte de los gobiernos y de la justicia española en democracia, ¿no? Y es muy curioso porque también los psicólogos muchas veces dicen que si los pueblos no hablan es precisamente porque sienten vergüenza a veces de mantener ese crimen en sus tierras y que por eso callan, ¿no? Pero es muy curioso porque el miedo se rompe cuando aparecen los restos. También nos lo explicaba Adriana, ¿no? Cómo se crea alrededor de la fosa un gran movimiento social, ¿no? El miedo se rompe cuando aparecen los primeros restos y la gente que te había dado pistas o incluso los que no se habían atrevido a hablar empiezan a contarte esa historia que antes no habían sido capaces de contar fuera del salón de su casa, ¿no? Y os enseño esta última imagen antes de cerrar la presentación de PowerPoint, porque, como digo, para nosotros es muy importante hacer partícipe a la sociedad del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas fosas, aquí a pie de fosa, es donde convergen las distintas memorias, ¿no? Nosotros, cada vez que cerramos, que estamos llevando a cabo la exhumación de una fosa en España, lo que nos gusta hacer es darle la posibilidad día a día, a las 6:30, 7 de la tarde, de que la gente se acerque y nosotros explicarles cómo van avanzando los trabajos, ¿no? Y en esas explicaciones también le damos el turno de palabra a la gente que se acerca. Y nos gusta hacerlo todos los días porque cada día hay más gente que se acerca. Primero son 10 personas, al siguiente día son 20, hasta llegar incluso a tener reuniones de hasta 80 personas alrededor de la fosa, ¿no? Y es muy importante, como digo, porque le damos la palabra también a la gente de alrededor para que pueda sacar toda su memoria y todo eso que llevan dentro que no eran capaces de haber explicado antes. Como digo, aquí convergen las memorias, aquí tenemos a los familiares, la parte más importante de nuestro trabajo, pero también tenemos a vecinos de la localidad, también tenemos obviamente a los técnicos que participan o que participamos, ¿no? Pero también tenemos a la autoridad, tenemos al alcalde a pie de fosa. Y si pongo este ejemplo de Paramos en A Coruña, en Galicia, lo pongo porque en este lugar se escuchó por parte de los vecinos la palabra perdón. Perdón directamente a los familiares por no haber hecho algo antes para desvelar esa injusticia que tienen delante de sus ojos, ¿no? Y ya para ir cerrando, yo creo que de verdad es muy importante que quede claro que cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando en realidad de personas, ¿no? Muchas veces tendemos a hablar de números, como sucede en el caso de también los feminicidios, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes errores que se cometen cuando estamos hablando de números y olvidamos que detrás de cada hueso o de cada caso que nosotros investigamos hay una persona y que además detrás de esa persona tenemos a familiares que les están esperando, ¿no? Y os puedo asegurar que en cualquier lugar del mundo siempre es el mismo dolor, siempre es el mismo dolor, siempre es el mismo drama. Unos familiares que no saben cómo encontrar a sus seres queridos, si van a poder volver, si siguen vivos, si siguen muertos, cuándo deben hacer eso, algo que a nosotros nos puede parecer normal, como empezar a seguir adelante, ¿no? ¿Cuándo se sigue adelante ante una desaparición? Y digo esto porque además, como técnicos, a mí muchas veces me han dicho que como arqueólogo, pues que debo estar acostumbrado a mi trabajo, ¿no? Que debo ser ya inmune al dolor que se siente, pero la verdad es que uno no puede acostumbrarse nunca a escuchar de las palabras de las familias algo tan dramático y duro como lo que están viviendo, ¿no? Como digo, una desaparición, pero además muchas veces uno, por más y más cuerpos que exhume, más y más fosas que encuentre, muchas veces no es capaz de asumir lo que puedes llegar a ver en una fosa clandestina, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no estás delante de un mosaico romano, ¿no? No estás delante de un, no sé, un muro medieval o una cueva prehistórica. En realidad no, estás delante de personas, ¿no? Como os digo, personas con nombre y apellidos, personas
con una identidad, ¿no? Y que además, mientras personas que tenían, pues eso, una vida en general, ¿no? Que tenían a sus padres, sus hermanos, sus abuelos, ¿no? Amigos en el pueblo y que además, pues eso, cuando los estás exhumando o cuando los estás estudiando en el laboratorio, es el momento que esas personas tienen para contarte qué les hicieron hace 80 años y por qué terminaron en esa fosa. Entonces, yo creo que, como digo, es muy importante dejar claro que no debemos olvidar que son personas, no son números, y que después de poner rostro y de poner palabras mediante el documental o estas fotografías que yo les estaba pasando, creo que después de eso no es tan difícil de entender por qué es tan necesaria la búsqueda de los desaparecidos y por qué debemos seguir arañando la tierra. Muchas gracias. La verdad que está muy bien, muy bueno, René, muchas gracias, con mucha pasión la que sentimos todos y te apoyamos todos, Adriana, seguramente, pero bueno, después vamos a hacer algún comentario más. Ahora viene Candela para hablar. Lo que quería decir que hay muchos comentarios de Hamburgo, de Estados Unidos, de muchos lugares, bueno, de León, para René también, de muchos lugares, así que muy lindo. Y bueno, Candela, este, ya os presenté que sos máster en fotografía, en artes audiovisuales, que te conocimos cuando viniste acá en octubre pasado con tu hermosa muestra del colectivo Indisoluble, que justo estaba donde sacaron los restos del abuelito de Adriana, la fotografía. Así que bueno, fue un gusto conocerte. Y bueno, también por eso te invitamos al conversatorio. Sí. Y bueno, nos vas a hablar vos, ¿no? De memoria y de todo eso referente. Sí, bueno, yo voy a intentar ser, no sé si se... Bueno, voy a intentar ser breve. Nada, quería como agarrar cosas de lo que decía René para poder pasar a lo mío, porque... Bueno, a mí me invitaron Adriana e Inés porque hice una exposición en el Centro Cultural Arnoldo Conti, que es la ex-ESMA, el Centro de Detención y Tortura de la dictadura argentina, y fue una exposición en torno a las exhumaciones y toda su problemática, digamos, global, pero desde un punto de vista más poético, ¿no? Yo, en realidad, soy artista, fotógrafa y precisamente caí en la RMH porque, bueno, yo tengo un proyecto de un tío abuelo exiliado en Argentina, por eso acabé en Argentina, pero en paralelo, un día buscando imágenes sobre exhumaciones, caí sobre un Flickr que tiene asociado la Asociación de Memoria Histórica, la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica de España, donde empecé a ver álbumes y álbumes de todas estas imágenes, entre las cuales hay algunas que son las que ha mostrado René, y quedé muy, 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 muy sorprendida teniendo en cuenta que, bueno, no solamente como ciudadana española, sino también como fotógrafa, porque yo veo muchas imágenes, consulto muchos libros, veo, pues eso, mucha información en torno a eso, muchos fotógrafos, y me sorprendía enormemente ver esas imágenes, no haberlas visto en prensa, no haberlas visto en libros de texto, no haberlas visto, digamos, en una información de cultura general, ¿no? Digamos. Esto me llamó mucho la atención y contacté a Óscar Rodríguez, que, bueno, contacté a la asociación, pero caí en Óscar Rodríguez, que es básicamente uno de los documentalistas que documentan todo este proceso, ¿no?, de las exhumaciones.
Además, me gusta mucho que él siempre dice, yo no soy fotógrafo, yo no soy artista, yo soy documentalista, porque es muy preciso en esta cuestión de intentar ser lo más objetivo posible en el retrato de la consecución de la exhumación, ¿no? Y que además es muy necesario para poder ver el proceso, ¿no? que existe, valorarlo, bueno, y también, como decía René, pues son pruebas para si existe un posible juicio a futuro, pues que esté todo documentado, ¿no? Lo cual es, la imagen pasa a ser un testimonio judicial, digamos. Eso, con Óscar nos llevamos muy bien y empezamos a tener charlas, conversaciones, él me iba contando historias y me iba enseñando imágenes y yo le decía, ya, pero hay que hacer esto, estaría buenísimo que esto fuese parte de un archivo, o sea, no hay un archivo general de la nación como hay en Argentina, ¿no? O sea, tendría que haber un departamento solo de esto, o sea, no. Bueno, obviamente no hay museo de memoria histórica en España tampoco, entonces es lógico que estas imágenes no tengan lugar. Y entonces, bueno, básicamente con las imágenes que él tenía, que además forman parte de un corpus de imágenes más amplio de muchos fotógrafos que tienen el compromiso político y de pacto de derechos humanos de que las imágenes que toman en las exhumaciones se vuelven sin derechos de autor, sino que es todo para la causa. Bueno, empezamos a hablar de esto y a analizarlas. Yo imprimí todas las del archivo y empecé a analizar el contenido de esas imágenes, ¿no? Y cómo a través del arte se podría generar un discurso narrativo de esas imágenes o una idea que pudiese ser tan fuerte o en paralelo fuerte, digamos, porque no puede ser igual de fuerte la militancia que supone, pues es lo que hace René y todos los voluntarios, ¿no? Que se pillan las vacaciones, van hasta los pueblos, se quedan allí varios días, etcétera. Y cómo a través del arte podemos transmitir esa experiencia o el vacío que genera esta problemática, ¿no? Y tras mucho pensar, yo entre medias me fui a Argentina a realizar el proyecto de mi tío abuelo. Le propuse al Centro Cultural Haroldo Conti una muestra en torno a esto en base a los archivos de Óscar. Entonces era un proyecto colaborativo con él, aunque bueno, yo luego hice piezas artísticas más concretas, pero era una reflexión acerca de la inmaterialidad, que existe con este archivo que está subido a la red, que no tiene un espacio físico con una documentación concreta más allá de la que puedan hacer la asociación, ¿no? Y bueno, yo partí de la idea de esta idea que, bueno, la exposición se llamó Colectivo Indisoluble. Partí de la fosa más grande, que es el Valle de los Caídos, que es, bueno, para quien me esté escuchando y no sepa, bueno, está a unos kilómetros de Madrid, y es la fosa más grande de España, con aproximadamente 40.000 cuerpos, y bueno, siempre ha habido todo un tema para poder ejecutar las exhumaciones, porque Franco construyó esta especie de mausoleo de cemento impresionante para, de forma faraónica, pues enterrarse a sí mismo, es decir, producir su tumba y que luego le enterrasen ahí, donde habían sido
donde habían sido depositados muchos de otras exhumaciones y además de propios esclavos políticos que fueron a su vez los que construyeron el mausoleo del Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese espacio, ese momento en el que en el gobierno de Zapatero se hizo una comisión de expertos para que analizasen el estado, ¿no? de deterioro o no deterioro del Valle de los Caídos, con la idea de una posible y futura exhumación, qué posibilidades había y, bueno, entonces se redactó un informe en el que se determinó que básicamente los cuerpos habían estado tan apilados con el cemento y de manera tan, no sé cómo llamarlo, mira, me sale la palabra argentina desprolija, que se había mezclado, pues eso, los huesos con el cemento y se había generado una especie de colectivo, cadáver colectivo indisoluble. Entonces me pareció muy potente esa idea, ¿no? de visualmente, o sea, visualmente, imaginariamente, y retiré esa parte de esa palabra de cadáver intermedia para poder hablar del colectivo indisoluble, que es ese colectivo que sigue funcionando de manera entramado social, de activismo afectivo, porque es que no solamente es político, ¿no? O lo político es afectivo también, pero bueno, que siguen funcionando y resistiendo ante la inactividad y la inacción de un Estado para llevar a cabo un discurso de memoria, un discurso de memoria y obviamente las exhumaciones, ¿no? Pero también, desde mi punto de vista, o mi intención era como pensar en ese poder simbólico, ¿no? De la imagen de eso. Y bueno, básicamente nos basamos en imágenes de las exhumaciones que fuesen, bueno, las imágenes previas a la exhumación, es decir, la primera imagen que además Óscar tomaba antes de comenzar la exhumación, que son los paisajes, ¿no? Los paisajes de los lugares donde ya van a empezar a meter la excavadora. Y también la última imagen, después de la exhumación, digamos que seleccioné esas dos tipologías por una cuestión de que tuviesen una forma de catalogar un sistema masivo de actuación, digamos. Es decir, que esto no eran hechos aislados, es una ejecución masiva de una parte de la población, con lo cual los álbumes no son álbumes así a la ligui, sino como que tienen una sistematización. Y con los paisajes especialmente tenía interés porque a veces cuando vemos las imágenes, ¿no? Esto que decía René, que dicen que, bueno, que no se pueden mostrar esas imágenes porque van a generar controversia, porque los huesos van a ser, pues eso, imágenes muy fuertes. Yo diría que a mí personalmente, creo que a todo el mundo que las ve y las ve por primera vez, lo que le genera es mucha angustia, mucho dolor, mucha impotencia, ¿no? Como una sensación de incluso de shock, de ¿cómo puede ser esto, no? Y a veces ese cabreo no es canalizado, no sabes cómo canalizarlo. Y entonces, bueno, eso, el arte en ese sentido creo que tiene como una utilidad, ¿no?
Y creo que en esa selección de imágenes de los paisajes se puede, cuando se ven todas juntas, se ve como se ve el retrato de cualquiera persona que haya viajado por España en coche. Es decir, la salida de un pueblo, el campo de trigo, no sé, los montes de Galicia, como imágenes que estamos muy acostumbrados y que reconocemos inmediatamente, decir, esto es España, ¿no? Entonces, como apelar al imaginario de decir, esto es España y estas imágenes provienen de un álbum de exhumación. Entonces, debajo de todos estos paisajes hay cuerpos que exhumar y cuántos paisajes hay que todavía quedan, ¿no? por exhumar. Así que, bueno, nada, básicamente eso es lo que hicimos, aparte de otras cosas, como hacer una compilación de textos sobre los libros de visita que Óscar recopila, es decir, que pasa un cuaderno en cada exhumación y la gente escribe lo que piensa. Entonces hay como un cómputo también a nivel narrativo o de expresión de emociones o lo que sea, una forma muy espontánea. Y nada, y eso es lo que os quería contar. Tengo un pase de diapositivas de estas imágenes que hablaba. Si queréis las pongo. Tienen un subtitulaje. A ver, ¿cómo hago? Tienen un subtitulaje en... a ver, si me pueden... No sé si alguien... Tienen un subtitulaje en francés, así que lo voy a poner en off. Ya está.
No sé si lo habéis podido ver. Sí, las vimos. Ya Si está. querés decir algo, Candela, sobre las fotos. Ay, no escucho. Sí, la primera, la que tiene el 13, bueno, la reconocí. Esa Esa es la la de cortea Adriana. donde fumaron. Sí, sí. Bueno, ya está, yo ya terminé. Me refiero que... No sé si se me escucha. Es que no escucho nada. Ok. Sí, se te escucha bien, Candela, hermoso. Muchas gracias, estuvo hermoso, muy interesante, Candela. Gracias. Y vos, René, como siempre también, veo que te quedás serio siempre que hablas, porque hablas cosas muy fuertes y todos nos quedamos afectados con lo que vos decís. Y lo mismo Adriana, cuando ve a su papá, a su tío, ve las cosas de su abuelo, es imposible que no quedes afectada. Este es un conversatorio muy fuerte. Y tenemos muchos comentarios y preguntas. Empezamos por las preguntas, si quieren. Tenemos, voy a decir algo que escribió María Adela Antocolet, que es nuestra madre bueno, tiene un hermano desaparecido, pero es una madre de Plaza de Mayo también, ¿no? No sé cómo presentarla, pero bueno, para nosotros es como una madre. Le dice a René, esa pasta humana y a la vez científica, esa alta calidad de profesional, ahí está. Qué bueno que se pudo poner. Parece eco de la de nuestros antropólogos forenses. Está claro que los antropólogos forenses que trabajan en este tipo de identificaciones son verdaderos y cabales activistas de derechos humanos. Tenemos mucho para agradecer. ¿No está hermoso? Hermoso. Gracias, René. Después, bueno, tenemos también muchas preguntas. Acá tenemos una de Bárbara Romanelli que dice, ¿qué políticas de Estado está llevando adelante España en la actualidad con respecto a esta causa? La causa bueno, franquismo. No se pueden seguir disfrazando ni legitimando los crímenes del franquismo. Es como dice René, depender de las voluntades de gobiernos de turno. Estamos de acuerdo. Sí, obviamente. Al final, ahora mismo las políticas que se están llevando a cabo en España están surgiendo sobre todo de los gobiernos regionales, ¿no? Autonómicos. Y eso es algo pues, que como decía antes, no se puede permitir, no debería funcionar de esa manera, ¿no? Recientemente, bueno, en el año 2007, el gobierno español aprobó una ley que se llama la Ley de Memoria Histórica, pero nosotros siempre hemos sido muy críticos con esa ley precisamente porque se olvida de cosas demasiado importantes, ¿no? De hecho, hemos llegado a ver en algún documental al presidente de entonces, a José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo que habían hecho una ley que, bueno, no había gustado a muchos sectores de la izquierda y que tampoco había gustado a la derecha y que por eso él consideraba que habían hecho una ley equilibrada, ¿no? Y uno se echa por las manos a la cabeza porque ¿cómo debemos estar buscando leyes equilibradas para una violación de los derechos humanos? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero aparte de eso, la ley se olvidaba de cosas muy importantes, como son, por ejemplo, la centralización de todos los datos que tienen las agrupaciones de familiares, ¿no? Cuando alguien reclama diferentes organizaciones, no solo existe una en España. Y lo que nos puede pasar es que nosotros tengamos conocimiento de una fosa en algún lugar, pero la familia haya reclamado en otra organización. Si todo eso no se junta, es imposible solucionar muchos de los casos que tenemos delante, ¿no? Y además la ley también se olvidó de lo más básico, la creación de un banco genético, un banco de ADN, donde todas las familias den
su muestra genética y sean contrastados todos los cuerpos que sean exhumados de las fosas, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que se hizo en el año 2007. En el año 2011, cuando vuelve a subir la derecha el poder, directamente guarda en el cajón esa ley, y en la actualidad lo que está pasando es que, por ejemplo, a finales del año pasado el gobierno estuvo financiando algunas exhumaciones, ¿no? En España fueron, creo que, un proyecto de como 10, 15 fosas en las que se estaba dando dinero para que se exhumaran. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué le estamos dando dinero a las agrupaciones cuando el Estado tiene toda la fuerza y la infraestructura para poder desarrollar estas labores, ¿no? Al final siempre estamos, sí, como corriendo la pelota para no enfrentarnos directamente a lo que se tiene que hacer, ¿no? Cumplir con los derechos humanos. Así que no sabemos qué va a continuar pasando, y más después de toda esta pandemia que estamos sufriendo y los graves problemas que ha tenido España y que está teniendo obviamente el resto del mundo. Pero posiblemente, y yo espero equivocarme, de verdad espero equivocarme, pero posiblemente vayamos a ver de nuevo cómo estos casos, estas desapariciones, esta problemática se sigue aparcando, porque ahora pues, tendremos la excusa de que no hay dinero o que el dinero se tiene que invertir en otras cosas, ¿no? Y al final, yo no digo que no se tenga que invertir en el dinero en cosas que ahora mismo nos estén afectando mucho, pero lo que no debemos hacer es olvidar y seguir buscando excusas para no financiar o no hacerse cargo de estas exhumaciones, ¿no? Claro. No, yo lo que creo también es un poco lo que hoy decías, René. La biología nos juega en contra y se mueren las víctimas, se mueren los victimarios, se mueren los familiares. Yo creo que en estos días es aniversario, bueno, de la exhumación del papá de Ascensión Mendieta, más o menos, fue para esta época, me parece, ¿no? Y, claro, y bueno, pero ella, claro, tuvo que viajar a Argentina estando enferma, y esa exhumación creo que fue la primera que se pudo hacer a través de un exhorto. O sea que una mujer con más de 80 años tuvo que cruzar el océano para venir a pedir justicia acá a Argentina, con una causa que ella hacía años y décadas que venía exigiendo. Creo que también, bueno, tenemos el ejemplo de Darío Rivas, que toda su vida buscando justicia por el asesinato de su padre, que bueno, también pudo lograr exhumarlo. Es como que realmente todavía España sigue mirando para otro lado, y es un país en el cual se han, no sé, pero ha visto siempre con otros ojos los crímenes de lesa humanidad de Chile, de Argentina, pero los propios siempre han mirado para el costado. Tal cual. Tengo una pregunta para Candela, de Florencia Luna Romanelli. Con respecto a la falta de imágenes y archivos que comentas, ¿qué ocurre con los contenidos educativos en España sobre esta oscura etapa histórica? Bueno, hasta donde yo sé no hay. De hecho, bueno, es que solamente aquí puedo hablar de mi experiencia personal en el colegio. Se hablaba de la guerra civil, luego pasas a la dictadura y bueno, y además la transición ya es como, bueno, vamos a dejar esto. No hay una profundidad en cuanto a estos temas, es decir, se estudian más los reyes de España que la guerra civil o la dictadura o todo lo que pasó. Es así, no hay. No sé si ha habido cuadernos pedagógicos para, yo qué sé, de alguien de magisterio que haya dicho, bueno, voy a ver cómo desgloso esto y lo incluyo, pero no ni de lejos como lo que acaba de contar René. Yo sinceramente creo que, teniendo en cuenta que no está dentro del currículum escolar, tendría que haber charlas como las de René.
A lo mejor no en el colegio, pero capaz en el instituto. Como de una manera, no sé, como se hacen las de sexología, ¿no? O no sé, métodos anticonceptivos, pues memoria histórica, o sea que me parece como muy básico para la ciudadanía, creo. Sí, acá tenemos, bueno, es un comentario que dice que no se trata de abrir heridas, sino todo lo contrario, sino que se abren fosas para cerrarlas, para poder hacer un duelo, para poder descansar en paz, tanto los muertos como los vivos. Bueno, cada uno tiene sus propias opiniones sobre el tema. Es una manera de reivindicación, es muy importante encontrar al ser querido, ¿no es cierto? Esto, bueno, lo dejo a ustedes que son los ponentes, si quieren comentar algo sobre este. Bueno, yo solo diría que, bueno, eso iba a decir precisamente Adriana, no sé, al final eso, ¿no? Claro, ella es la que nos puede contar perfectamente si nosotros estamos abriendo viejas heridas o si los familiares como Adriana o Tino o Antonio, pues eso, ¿no? Están reabriendo viejas heridas y si no tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que como acá en Argentina las abuelas buscan a los nietos, las nietas y nietos de republicanos buscamos a nuestros abuelos, buscamos sus historias, queremos saber qué pasó, queremos reivindicarlas, porque realmente han querido dejarlas a la muerte del olvido, que creo que es la peor de las muertes. Yo no tengo ni una foto de mi abuelo. Hace 9 años que estoy tratando por todos los medios de saber qué cara tenía y no puedo conseguirlo, porque todo lo que pertenecía a él desapareció. Mi papá me contaba que cuando él era chiquito, él se aferraba a un zapato, que tenía un zapato que en sus manitos chiquitas se lo veía enorme, que no era tan enorme, sino que bueno, él como era chiquito veía que era un zapato grande y que era lo único que tenía de su papá, lo único que lo podía hacer recordar. No quedó nada, y eso es lo que quisieron hacer con las republicanas y los republicanos, pero acá, ahora, estamos los nietos y las nietas, y gente como René, como Candela, y todos los que nos vamos sumando para que no se olvide, para que realmente las semillas de ellos sigan creciendo y bueno, y algún día, ojalá no muy lejano, otra vez la República esos vientos puedan soplar en España. Es lo que se merecería. Por haber dado la vida, ¿no? Por haber dado la vida por esos ideales. Bueno, justamente otras palabras emocionantes de María Adela Antocolet, que es nuestra madre también de Plaza de Mayo, como yo digo, mientras veía la película, este es un comentario anterior, dice, siento casi como si estuviéramos ante la fosa de mi hermano Daniel. Dice, demasiada emoción. Dice. Así que bueno, fueron muchos comentarios. Hubo de Canadá, no sé si vos quizás conocés Sí, bueno, supongo que tenemos que pensar en mucha gente que nos está siguiendo desde muchos lados, que obviamente también, mira, pues aprovechando, ¿no? Agradecerles porque muchas de las personas que seguramente están detrás de la pantalla son también activistas de los derechos humanos que están luchando contra nosotros e intentando aportar su granito de arena de cualquier manera, ¿no? Para mí es fundamental siempre recordar de la labor de los voluntarios que están ayudando a todo esto, porque ellos en realidad simplemente están aportando, nos están dejando sus manos y nos están regalando sus horas y se las están regalando sobre todo también a los familiares de manera completamente desinteresada, simplemente por esa causa, ¿no?
Y bueno, pues desde ahí tenemos gente seguro desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Hamburgo, que también. sí, seguro. Oscar Rodríguez también, el que hizo hiciste vos el proyecto, Candela. Ah, Un abrazo enorme para Oscar. Dios, Ah, vos también lo conocés. Bueno. Para Oscar. Bueno, yo estuve tratando de resumir lo más posible, no sé, deben haber quedado afuera de Salamanca, Antonio Sandoval, Alba también nos habla del tema de la querella, y bueno, varias preguntas sobre la querella, no sé si, Adriana, ¿qué vamos a contestar sobre el tema querella? Bueno, ya vamos a tener quizás un conversatorio gracias a la querella. Yo pienso que también hemos avanzado y como dije antes, ¿no? La primera exhumación vía judicial que se hizo fue gracias a la querella. Así que estos 10 años de querella se ha caminado mucho, se ha logrado mucho, falta muchísimo más, porque lamentablemente cuando llegan los exhortos a España quedan ahí y se encajonan. Entonces, bueno, pero no importa, hay que seguir luchando. El tiempo no nos juega una buena pasada, pasaron más de 80 años, pero bueno, hay que seguir luchando porque se tiene que reconocer que no fueron crímenes comunes. Yo no sé si dije, pero lo que pasó con mi abuelo, se presentó todo en el ayuntamiento y a las 48 horas dijeron que los delitos, todo lo que se había presentado, no constituían delito, porque se toman como que son delitos comunes, no como crímenes de lesa humanidad. Hasta que realmente no se tome conciencia de que en España hubo un genocidio silenciado y que la sociedad también empiece a abrir los ojos, que nadie está abriendo heridas, que las heridas nunca se cerraron y lo que se está es pidiendo justicia por esa cantidad de crímenes que nunca fueron reconocidos. La querella creo que fue el único paso, se tuvo que hacer en Argentina porque no se pudo hacer en España, pero el único paso para que tantas y tantos puedan dar un testimonio de lo que habían vivido ante la jueza, ¿no? Y poder por fin exigir justicia por vía judicial, cosa que en España se les estaba negado. Sí. Bueno, no sé, yo pienso que ya están todos los saludos. Hay un saludo más de León para vos, René, dice que te esperan en León, 1009, que está tu otra casa, dicen. Sí, bueno, yo leo todo. Muchas gracias. Casi fue mi casa durante muchísimo tiempo, la verdad. Vamos el Bierzo, ¿eh? Vamos con el Bierzo, adelante. Vamos con el Bierzo, exacto, sí, sin duda. Saludo muy fuerte para todos en España. Lamentablemente, bueno, yo ya estoy fuera desde hace mucho tiempo, pero obviamente os podéis imaginar que los recuerdo muchísimo y forman parte de mi familia, ¿no? En realidad, allá, entonces, sí, un saludo para todos, sobre todo la gente del Bierzo y de León, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé, ¿qué les parece? Si vamos terminando o... Vamos terminando y anunciar que va a haber otro conversatorio dentro de 15 días. Claro, ¿no? Acá lo tengo preparadito para anunciar. Acá, por acá, muy bien. El próximo va a ser el sábado 27 de junio, ya vamos a anunciar el horario, será más o menos como 16:30 por ahí, pero para confirmar vamos a hablarlo, vamos a decirlo bien la semana que viene, donde hablaremos sobre la educación en la República, en la figura del maestro Antonio Benítez,
Va, seguro que sabrá pronunciarlo mejor René, Benaigues, Benaigues. catalán, Catalán, catalán. claro, recogida en el libro El mar será de Sebastián Gertrudis y Sergi Bernal, y en la película El retratista, dirigido por Alberto Buglé. Bueno, eso. Entonces el Bueno, así que conversatorio nos vamos a será encontrar de sobre la vuelta. educación en la República. Este Genial. será el próximo. Así que bueno, los esperamos, ¿no? Y gracias a, bueno, Gracias a todos, y a todas. gracias a todos por estar, por Gracias. Muchas gracias. participar y por conectarse, por los comentarios de todos los países, ¿no? Por las diferencias horarias que hay. Bueno. Muchas gracias. Gracias. René, gracias, Ela, por el aporte. Sí, chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, nos vamos. Sí.